Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes. Bueno, un programa en el que vamos a comenzar hablando de nosotros mismos, de esta casa de AC Principado Televisión. Hubo en una ocasión, hace años, una persona que sabía mucho de esto que me dijo: el medio nunca debe ser la noticia, pero en esta ocasión creo que lo requiere. La semana pasada, pues centrábamos gran parte de nuestro trabajo, gran parte de nuestro esfuerzo humano en la semana de los premios Princesa de Asturias. Sin duda, uno de los eventos sociales y culturales, si no el más importante para nuestra región y su capital, Oviedo, a lo largo del año. Bueno, pues ese trabajo ha dado sus frutos. La audiencia en esta casa la medimos en dos formas. Llegamos hasta ustedes por varias vías, por varios caminos. Una es la televisión que tienen en sus casas, en el cuarto de estar, en la habitación, en la cocina. Otra es el canal de YouTube y otras son, bueno, pues otras redes sociales, ¿no? Tipo Facebook, Twitter, Instagram, bueno, todo este rosario de redes sociales que nos acompañan desde hace años. Bueno, las que podemos cuantificar prácticamente al minuto, prácticamente al segundo, son las visitas de YouTube. Y ahí ha radicado nuestro éxito este año gracias a los premios, a los premiados por la Fundación Princesa de Asturias, a los premios Princesa de Asturias de esta edición. En especial, uno de ellos, Meryl Streep. Hablaremos de ello a lo largo de esta noche. Hablaremos también de las profesiones del futuro. ¿A qué se van a dedicar nuestros hijos y nuestros nietos? Pues muchos de ellos se van a dedicar a trabajos que humildemente algunos por ahora desconocemos. Y finalizaremos con una de las fiestas más singulares y más queridas dentro del calendario otoño-invierno en nuestra región. Hablamos de la fiesta de los humanitarios de Moreda. Todo esto y más a partir de estos momentos en Una Noche Más. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos nuestro tiempo de entrevista y vamos a hablar con la protagonista del momento en esta casa. Decíamos antes que el medio nunca debe ser la noticia, pero en esta ocasión creo que llega el momento de sacar pecho, de mostrarse tremendamente orgullosos y felices, porque cuando uno siembra, bueno, pues suele pasar, si el tiempo lo permite, que después recoge. Y no vientos y tempestades, sino cuando se siembra trabajo, esfuerzo y dedicación, lo que se recogen después son buenos resultados. Bueno, como les decíamos antes, esta tele inició su andadura hace aproximadamente poquito más de un año, después de una etapa convulsa. Bueno, pues cambio de dirección, cambio de nombre, cambio de propiedad, e iniciamos nuestra andadura en tres vías: la vía televisiva, que es la vía de telecable, la que pueden ver en la tele de sus hogares, la tele del salón, la tele de la habitación, la tele de la cocina, y también en otras vías. Una de ellas es el canal YouTube y después están otras redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, bueno, todas estas. En YouTube, en el canal de YouTube, podemos cuantificar a la hora, prácticamente al minuto, pues el número de personas que han visualizado un vídeo de los que hemos emitido en la televisión, de los que hemos emitido en el formato tele. Es decir, ahí tenemos perfectamente controlados cuántos son, pues, los espectadores, en este caso, los que han visto un programa de los muchos que ofrecemos a lo largo de la semana. Precisamente vamos a hablar de uno de esos programas. Hablamos de Oviedo Informa. Oviedo Informa, bueno, pues es una agenda cultural y de información de servicios acerca de todo cuanto acontece en Oviedo. Ese programa es el que lleva, el que presenta, el que conduce nuestra compañera Carmen Baragaño. Carmen Baragaño, bueno, pues decidimos que fuera la persona que se iba a encargar en esta edición, como en ediciones anteriores, de la información contenida en los premios Princesa de Asturias. Carmen Baragaño realizó su trabajo en el Auditorio, en el Calatrava, en el Reconquista, en el Campo Amor, en la Fábrica de Armas de La Vega. Bueno, pues estuvo ahí pico y pala con los premiados, en especial con una de ellas, que era Meryl Streep. Y Carmen Baragaño, unos días más tarde, es una mujer tremendamente feliz. ¿Por qué?
porque su trabajo, o la primera parte de su trabajo, porque todavía queda la segunda parte por emitir, la primera parte de su trabajo, ha tenido en el canal de YouTube de esta casa nada más y nada menos que alrededor de 24.500 visualizaciones y subiendo, es decir, a esta hora de la noche puede que ya esté muy cercana a las 25.000 visualizaciones. Ahora vendrán los listos, ahora vendrán todos estos que manejan YouTube, que manejan las redes sociales y dirán, bueno, pues 24.500, 25.000 tampoco son tantas. Hay unos vídeos de un chaval que tiene el pelo verde y hace unas cosas que tal, que tienen 3 millones de visualizaciones. Perfecto, enhorabuena para él y que continúe durante muchos años, teniendo más de 10 millones de visualizaciones. Pero para nosotros, para esta casa, alcanzar por primera vez las 25.000 visualizaciones es un hito que queremos compartir con ustedes y agradecérselo, porque gracias a ustedes hemos llegado a esa cifra. Vamos con la persona feliz de esta casa en el momento, que es Carmen Maragaño. A esta hora de la noche la saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Carmen Maragaño y sus 25.000 seguidores. Parece Jenofonte y la odisea de los suyos. Pues no. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Mejor imposible. Mejor imposible, en este caso se encuentra Carmen Maragaño. Bueno, primero enhorabuena, ¿vale? Por esos 25.000, vamos a redondear. Creo que fuiste la primera sorprendida, ¿no? Completamente, o sea, yo no me esperaba este número de visualizaciones para nada, pero bueno, la verdad es que estoy feliz, estoy sobre todo agradecida y bueno, me alegra que tantísima gente esté pudiendo disfrutar, ¿no?, del trabajo que hemos hecho, que para mí personalmente ha sido, bueno, increíble, una semana fantástica, ya no del Corte Inglés, pero una semana fantástica. Entonces, bueno, es un, bueno, no sé si honor, pero vamos, disfruto muchísimo que la gente esté pudiendo ver este vídeo y bueno, compartir lo que ha sido esta semana y sobre todo con la estrella que ha sido Meryl Streep a todas luces. Claro, porque si importante fue el trabajo realizado, no menos importante era la protagonista de dicho trabajo. Es decir, nada hubiera sido posible sin el trabajo, pero nada hubiera sido posible sin esta mujer, ¿no? Efectivamente, fíjate, las ediciones anteriores también teníamos premiados de muchísima categoría, incluso hace no muchos años estuvo aquí Martin Scorsese mismamente, Francis Ford Coppola, y yo creo que no levantó esta, no sé, esta convocatoria, digamos. Es que hubo personas, cuando fuimos entrevistando, hubo personas que venían desde Extremadura exclusivamente para ver el saludo de Meryl Streep en el Hotel de la Reconquista, de Albacete también. O sea, es que han venido de toda España para verla unos minutos. Claro. Y con suerte, porque claro, la cantidad de gente que había ahí haciendo cola, bueno, esperando detrás de esas vallas, pues había que coger sitio ya desde primera hora de la mañana. Pero vamos, la gente se ha movido y se ha volcado muchísimo más, yo creo que de lo que nadie hubiese imaginado. Claro. Eres una auténtica fanática, seguidora del trabajo de Meryl Streep y has tenido la suerte de tenerla a una distancia de ¿qué? ¿5 metros, 4 metros aproximadamente? Menos. Sí, porque tú date cuenta que cuando... Menos, dice ella, menos. No, claro. 5 metros, 4 metros, no, imposible. La tuve a menos distancia. Claro, sí. porque tú date cuenta que cuando entró por el pasillo central del espacio que tenían reservado en la fábrica de La Vega, cuando tuvo ese encuentro con los alumnos y el profesorado de secundaria, bachillerato y formación profesional, en la parte de prensa estábamos en el escenario, algunos arriba, yo por ejemplo estaba abajo. Entonces, claro, el pasillo que queda entre la primera fila de público y nosotros pues era mínimo y es por donde pasaba ella. Entonces yo creo que a 1 metro la tuve, o sea, increíble. A 1 metro tuvo al mito, en este caso, de esta edición de los premios Princesa. Bueno, el trabajo lo realizaste a lo largo de toda la semana, ¿vale? En un Oviedo en forma, en una agenda, este dato de 24.488, bueno, fue en el momento en el que realizamos ese vídeo, como digo, ya se aproxima muy mucho a los 25.000, si no lo supera. Señalar también, bueno, pues que el ente público de comunicación también en Asturias también realizó trabajo con Meryl Streep, pero por el momento está todavía por detrás de las visitas que cosecha el Oviedo Informa de esta casa. ¿Qué contenía esta agenda?
Bueno, empezamos con un poco lo que era la última imagen del día, que fue la llegada de Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales al Auditorio Príncipe Felipe para ese concierto, digamos, ¿no? Que es el primer acto público que tiene la familia real durante esta semana de los premios. Luego ya de ahí pasamos a lo que fueron las ruedas de prensa que fueron dando los premiados a lo largo de la semana, algún fragmento, no íntegras porque duran 30 o 40 minutos. Entonces, por tema de tiempo, cogimos un poco lo más destacado de cada rueda de prensa. Luego sí que es verdad que emitimos esos 10 minutos que grabó la Fundación Princesa de Asturias, porque no se podían meter cámaras de televisión, sino que la Fundación era la que realizaba los 10 primeros minutos, luego ya lo distribuía y esos 10 minutos íntegros los metimos. 10 minutos de un acto al que solo pudieron asistir 2.000 personas. Solo, sí, en el Palacio de Exposiciones. Pero es que el día que se abría el plazo de la inscripción, el sábado anterior, había conectadas 165.000 personas al mismo tiempo para coger un sitio. Fíjate, de esas 165.000 solo fueron afortunadas 2.000. Claro. Entonces hay muchísima gente que se quedó con ganas de ver este acto. Entonces yo creo que ese es el punto más fuerte de la agenda, que al menos hemos mostrado esos 10 primeros minutos del encuentro entre Meryl Streep y Antonio Banderas. Claro, que ahí es nada, Meryl Streep y Antonio Banderas juntos sobre un escenario en el Calatrava de Oviedo. Bueno, habías trabajado en anteriores ediciones de los Premios Princesa, todos los premiados son importantes, cada uno destaca en su campo. Pero creo que lo apuntabas antes, no habías visto un efecto fan como el que se desató con esta mujer. Es decir, cuando estábamos esperando en el exterior del Teatro Campo Amor, llegaban los premiados, la gente aplaudía, pero ¿qué ocurrió en el momento en el que se para el coche, allí en el paso de peatones que hay, donde el Campo Amor, y se baja Meryl Streep? Pues que el público se volvió loco, una ovación que yo no había visto en todos los años que llevo grabando la alfombra azul. Yo creo que es que incluso, yo creo que si te fijas en el lenguaje no verbal de Meryl Streep, incluso ella tampoco se lo cree. Yo creo que llega a pensar, ¿todo esto realmente es para mí? Y tú, que no es una mujer que viva a lo diva de Hollywood, ella es un hacha en su trabajo, pero no lleva una vida de lujos y excesos. Entonces, no sé, es como, yo creo que no se creía que toda esa gente estuviese ahí, la estuviese aplaudiendo, o sea, a ella. No sé, fue increíble. ¿Eres consciente de lo que son, vuelvo a insistir, ahora dirán, en mi canal tengo más visualizaciones y me dedico, bueno, pues a hacer casas de plastilina? Respetable, completamente respetable, pero nosotros tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos de esos 25.000, de esas 25.000 personas, de esas 25.000 visualizaciones. ¿Eres consciente de lo que son 25.000 visualizaciones? Hasta ahora no, ¿Has pero hecho bueno, ahora... ¿Has hecho una comparación, una medida? A ver... Voy a ir al tema de mis temas. Hay campos en primera división donde se disputa la liga que no hay 25.000 personas viendo el partido. El Tartiere lleno son casi 25.000 personas, son 30.000. No, la verdad es que, o sea, son unas cifras que a mí es que me dejan, no sé, casi como fuera de lugar, ¿no? Pero, no sé, o sea, estoy impactada. No sé si se nota, pero estoy impactada. Algo se nota. Y no solamente de Oviedo, no solamente de Asturias, no solamente de España, porque la herramienta de YouTube te permite saber a qué hora te ven, desde dónde te ven, si son hombres, si son mujeres, qué franja de edad tienen, por ir a ámbitos geográficos. Creo que tienes un desglose de las visualizaciones que en el mundo han sido. Sí, porque es que de verdad están apareciendo aquí países desde los que nos han visto que no me lo esperaba en absoluto. Por ejemplo, españoles. 15.000. 15.000. De las 25.000, 15.000. A partir de ahí, ¿cuál es el siguiente país? A partir de ahí nos vamos a lo que es Latinoamérica, México con... Iberoamérica, sí. Sí,
con 930 desde México, 928 desde Argentina, 842 desde Estados Unidos, luego ya con casi 500 Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay. Tenemos 225 desde Alemania. Ahí está. Alemania, sí, un poco quizás los países más extraños, sobre todo porque no son de lengua hispana, serían Alemania, también tenemos Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Sí. Brasil, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Japón. ¿Japón cuántos? Tenemos 27 visualizaciones 27 japoneses. desde Saludamos Japón. desde aquí. Saludo muy cálido para Japón y los japoneses. Luego también 26 visualizaciones desde Australia, Sí. 19 desde Israel. Mira en Israel, que en Israel hay tiempo para todo. Están a otras cosas, pero hay tiempo para esto también. 16 desde Grecia, 11 desde Dinamarca y 10 desde Rusia. 10 en Rusia. Sí. Hay 10 rusos. Desde Rusia con amor, exactamente. Desde Rusia con amor vieron a Carmen Baragaño, vieron nuestro programa en este caso. Otros que están también a otra cosa, pero también sacaron tiempo para ver a Meryl Streep con Carmen Baragaño, en este caso. Bueno, eso demuestra que el traductor de Google funciona. El traductor de Google funciona, efectivamente, para todos los países, para todas las naciones. Bueno, tremendamente feliz Carmen, tremendamente feliz todos sus compañeros en este caso. Y esto es solo la primera parte, ¿vale? Porque sí es cierto que nosotros no podemos desplegar camiones, trailers, unidades móviles y decenas de trabajadores en el Campo Amor, en el Reconquista, en el Calatrava. Entonces tenemos que partir el trabajo en veces. Una de las veces, la pre-premios, llamémoslo así, aunque bueno, suena mal, pre-premios, bueno, pues fue el programa, el Oviedo Informa, que nosotros le llamamos coloquialmente la agenda, ¿vale? En el cual, bueno, pues trabajamos esta semana y les ofrecimos, y llegó a estos 25.000 espectadores, pero ahora queda el post-premios, que lo vas a emitir, ¿qué día? El jueves a las 9 de la noche. El jueves a las 9 de la noche, con de nuevo los protagonistas, Meryl Streep, la familia real, etc, etc, ¿no? Exactamente, cubriendo todo lo que fue el viernes, que fue el día que por motivos de emisión pues no se pudo cubrir la semana pasada. Entonces veremos lo que fue el desfile por la alfombra azul de invitados, premiados, los reyes, la familia real. Por supuesto, y luego un poco curiosear a ver lo que pasó por la mañana en el Hotel de la Reconquista con las autoridades y demás gente que había por allí, que eso estaba lleno. Claro. Bueno, llega el momento de dar las gracias, porque de bien nacidos es ser agradecidos en este caso. Muchísimas gracias, en primer lugar, al director emérito de la Fundación, Graciano García. Sin su ayuda, sin su colaboración, no habría sido posible emitir bueno, pues el programa de Carmen referido a los premios, tanto el que ya emitió como el que va a emitir. Gracias también de todo corazón, bueno, pues a todo el personal de la Fundación Princesa de Asturias, todo el personal que trabaja en prensa y todo el personal de la Fundación que estaba en el Reconquista, que estaba en el Campo Amor, porque fueron tremendamente amables, facilitaron el trabajo en todo momento, había muchísimos medios. Podrán ver en el programa del próximo jueves, bueno, pues la nube de medios que se congregaba para cada vez que llegaba alguien que iba a hacer unas declaraciones. Hay que dar esas gracias a ellos también. Dar las gracias también a todos los de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los de la policía secreta, es decir, estos que van tal con el traje, tal, que son tremendamente amables, lo tienen todo perfectamente medido. Ahora estáis aquí, tenéis que pasar un control aquí, pero con una amabilidad, con una sonrisa, no hay nada de despotismo en ningún momento. Y a Carmen le encanta trabajar los premios Princesa de Asturias. ¿Dónde? Hombre, Sí. a ver, es que es el evento más importante de todo el año. Entonces, para mí es un privilegio poder cubrirlos y estar en, bueno, no sé si todos los puntos, pero al menos lo más que pueda acaparar, ¿no? En el Campo Amor, en el Reconquista, como decías antes, la fábrica de La Vega, el auditorio, no sé, cubrir lo máximo posible, porque es que es todo interesante. Bueno, después de esta loa que se iniciaba el viernes, Carmen me llamaba por teléfono y me decía: tengo 2.500 visualizaciones en la agenda, 2.500. Días más tarde lo ha multiplicado por 10, enhorabuena de nuevo. Tengo que decirte una cosa, vamos a ver, toma, esto para ti. ¿Cómo? La gloria es efímera, completamente, la gloria pasa, ¿vale?
La gloria es completamente efímera. La gloria, si no se trabaja, se va. Con lo cual, has alcanzado un tremendo resultado con la agenda, con el Oviedo Informa de los Premios Princesa. Ahora hay que mantenerlo. El próximo jueves tienes otra cita con Meryl Streep y con los telespectadores. Has dejado el listón muy alto. Será muy difícil llegar a los 25.000. Será más difícil aún superarlos. Pero la gloria es efímera, como es la arena de ese reloj. Con lo cual, trabájalo y consigue de nuevo buenos resultados. Eso ya depende más de los espectadores que colaboren con la causa. No, querida, esto es como un restaurante. Si das buena comida, los comensales van a comer. Si das mala comida, los comensales se van a otro restaurante. Restaurantes hay muchos. Que den buena comida, no tantos. Aunque en Asturias sí que los hay, y muy buenos, y todos. ¿Correcto? Si tú lo dices. Yo lo digo. Muchísimas gracias. Solo nos queda que invites, va a ver esa segunda parte con lo que van a poder ver y que lo vean en modo tele y después en modo YouTube. Pues efectivamente tienen una cita el próximo jueves a las 9 de la noche en AC Principado Televisión o el viernes en su redifusión para ver cómo terminaron esos premios Princesa de Asturias en esta grandísima semana que hemos vivido en la ciudad de Oviedo. Así que quedan todos invitados. Si no lo pueden ver a través de Telecable, ya saben que tienen YouTube o Facebook disponible a cualquier hora del día para ver el programa. Y en cualquier lugar del mundo. Exactamente. Señores de países como Rusia o Israel, hagan un hueco en estas cosas que tal para ver la cultura, en este caso la agenda cultural y todos los demás países que en el mundo son. Gracias de nuevo, Carmen. Y ahora una pregunta antes de dar paso a nuestro siguiente invitado. Si no hubieras trabajado de esto, ¿de qué te gustaría haber trabajado? En el cine. En el cine, en este caso. Claramente. El cine ha cambiado mucho. El cine ha cambiado mucho. Eso es lo malo. Vamos a hablar ahora de las profesiones de futuro, de los empleos que dentro de unos años pues desempeñarán nuestros hijos, nuestros nietos, algunas profesiones que ni siquiera sabemos que existen porque a lo mejor todavía ni existen. ¿Cuáles son las habilidades que deben de tener para poder triunfar en ellos, más allá de trabajo, esfuerzo y dedicación? Bueno, pues en un momento estamos con ello. Carmen, gracias. Carmen y sus 25.000, en este caso, que era como titulamos esta entrevista. Y gracias también a ustedes de todo corazón por estar ahí y por acompañarnos, seguirnos y compartir nuestros contenidos. Gracias. Bueno, continuamos. Si hace un momento hablábamos con nuestra compañera Carmen, bueno, pues sobre todo ese tema de las visualizaciones en el canal de YouTube, sobre todas esas interacciones, las estadísticas que nos permite comprobar cada vídeo, prácticamente al minuto, prácticamente al segundo. Vamos a continuar hablando de temas que quizás a los más veteranos pues les puedan sonar un poquito a ciencia ficción. Vamos a continuar hablando de profesiones que vienen, profesiones del futuro en este caso, ¿no? Bueno, es el título del libro del que vamos a hablar a continuación, Educar para las profesiones del futuro. Bueno, pues aquí lo tenemos, porque se encuentra esta noche con nosotros su autor. Él es Gerardo Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Él es doctor en Ciencias de la Educación, es también psicólogo clínico y ha atravesado, como van a ver a lo largo de la entrevista, bueno, pues prácticamente todos los sectores que tienen que ver con la educación, todos los segmentos que tienen que ver con la educación en Asturias. Hoy vamos a hablar de este libro, Educar para las profesiones del futuro. ¿Cómo se gesta este libro y cómo llega un año después de trabajo? Pues mira, realmente la idea inicial fue a partir de una serie de noticias que fui leyendo en diferentes portales de Internet, tanto de Infojobs como LinkedIn y otra serie, digamos, de portales, incluso Google y demás, solían apuntar a que había un desconocimiento muy grande de cuáles serían las profesiones del futuro de aquí a un par de décadas aproximadamente. Sí. De hecho, en un informe del Foro Económico Mundial de Davos, el Foro de Davos, sí, uno de sus máximos responsables llega a decir que de aquí a más de 20 y tantos años aproximadamente, los niños que están iniciando su escolaridad prácticamente en primaria se van a tener que enfrentar a más de un 65% de trabajos que aún no existen. Es decir, que va a ser algo muy novedoso
los cambios tan vertiginosos que se van a producir en el ámbito laboral. Casi nada. Es decir, los escolares de hoy en día de primaria van a trabajar en algo que sus padres, y no decir nada, sus abuelos, ni siquiera vieron. Ni siquiera vieron ni saben, ¿no? Entonces, ante esa incertidumbre tan grande que existe para los niños y jóvenes, y pensando en cuáles serían las habilidades esenciales y más importantes que van a necesitar este tipo de alumnado, de estos niños y estos jóvenes del futuro, pues consultando diferentes portales de Internet y diferentes, digamos, publicaciones de empresas, como figuran en el libro, por ejemplo, algunas que hace Iberdrola, Telefónica y otras grandes empresas que hicieron prospección de futuro de cómo serían las habilidades necesarias para el siglo XXI de los trabajadores. Todas ellas insistían en una serie de habilidades que hoy en día son conocidas como soft skill o habilidades blandas, entre las cuales la más importante es el ámbito de la inteligencia emocional y, por supuesto, otra serie de habilidades que también son imprescindibles. Que iremos hablando de ellas. Y de ellas, las cuales hablaremos posteriormente. Correcto. Haciendo una pequeña prospección, ¿cuáles serían esas profesiones de futuro que se pueden intuir que va a haber y que hasta ahora no había? Pues realmente ahora mismo está el tema de la inteligencia artificial, en primer lugar, según los estudios últimos en el 2020 que hizo LinkedIn, por ejemplo, que figura en el portal de LinkedIn de Internet. La inteligencia artificial, todo el tema relacionado con el Big Data, el análisis de algoritmos que están manejando muchísimas empresas y multinacionales, todo lo relacionado pues con la impresión 3D, elaboración de órganos a través de impresión digital, todo el tema relacionado con la ciberseguridad, un gran problema muy serio con el tema de Internet actualmente, que eso va a llevar incluso a que haya abogados especializados en todo ese campo de la ciberseguridad. Es decir, la mayor parte de los empleos del futuro hay que decir que son fundamentalmente del ámbito científico y tecnológico e informático. Eso quería preguntarle. ¿Están enhorabuena los que les gusten las ciencias? ¿Los de letras y humanidades lo tienen...? Ya, sin embargo, yo abogo por la importancia de no abandonar, por supuesto, las humanidades. Creo que son fundamental en la educación de cualquier persona. Independientemente de que el futuro laboral esté, digamos, más abierto al ámbito científico y tecnológico, por el gran desarrollo que está experimentando en los últimos años a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, todo lo relativo a las humanidades creo que hay que potenciarlo, porque lo que son las emociones, el componente ético de la conducta humana, eso se ve desde el campo humanístico. Y yo creo que eso, el ser humano, si no quiere, digamos, desvirtuarse por completo, precisa una formación muy sólida en ese sentido, ¿no? De hecho, algunos autores que hace años abogaban por la importancia de la educación de las matemáticas, ahora algunos de ellos llegan a insistir en la importancia de que la gente tenga una amplia formación humanística para después poder enfrentarse a todos estos cambios tan vertiginosos que se están produciendo, ¿no? ¿Cómo afectaría o cómo afecta a todo esto que estamos hablando la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es clave, es lo que de alguna manera da valor al ser humano, porque realmente las máquinas todavía no sienten emociones, afortunadamente. Y el ser humano va a aportar esa vertiente que, lógicamente, aunque las máquinas tienen una mayor capacidad de procesamiento de información, una mayor rapidez a la hora de darnos miles y miles de datos a un ritmo vertiginoso, sin embargo, todo lo que es el componente afectivo y sentimental y el componente ético de la conducta humana, eso las máquinas de momento lo desconocen por completo. Correcto. ¿Qué otras habilidades se detectan, y así las señala usted, como fundamentales para afrontar estos empleos de futuro? Pues siguiendo un poco en la línea de lo que dicen muchas de estas empresas, entre las habilidades esenciales que son claves, teniendo en cuenta todo el tema de las fake news que hay en Internet, etcétera, y que da pie a que la información se esté tergiversando, que el ser humano tenga que saber discernir entre lo que es cierto y lo que no, entre aquello que nos pueden estar engañando en cantidad de situaciones, con todos los temas de ciberdelincuencia que comentábamos que existen en Internet hoy en día, es imprescindible desarrollar el pensamiento crítico en las personas. Y el pensamiento crítico, claro, requiere, sobre todo, que el ser humano se haga preguntas. Preguntarse, y con unos estándares, hay algunos estándares universales, en cuanto a claridad, precisión, información, relevancia o importancia que tenga ciertas informaciones. Por tanto, hay que enseñar a pensar
a los alumnos adecuadamente, ¿no? Hay bastantes estudios y trabajos ya efectuados por personas expertas en el mundo educativo, como Robert Schwartz, por ejemplo, sobre el desarrollo del pensamiento y demás, que hay que de alguna manera hacer que los alumnos aprendan rutinas y destrezas de pensamiento para elaborar un pensamiento mucho más elaborado y no dejarse engañar tan fácilmente ni dar por válido cualquier información que reciban de forma automática. Esa es la idea clave, el desarrollo del pensamiento crítico. También es muy importante la creatividad y de cara a las empresas, bueno, lo que dicen ya incluso muchos pedagogos, incluso Piaget decía, ¿no?, que la educación no puede consistir en reproducir lo que hicieron otras generaciones, sino en hacer cosas nuevas y novedosas. La innovación es muy importante y también, por tanto, hay que desarrollar la creatividad. Sin embargo, por ejemplo, hay estudios de algunos autores, como Ken Robinson, por ejemplo, que tiene una publicación, Escuelas Creativas, muy interesante, donde dice que, por ejemplo, la escuela, en lugar de fomentar la creatividad, la mata. Es decir, aplicó un test, por ejemplo, a miles de estudiantes, un estudio longitudinal que hizo con alumnos de 5 años y vio que los niveles de creatividad del alumnado eran muy elevados, en torno a un 80 y pico %. Al cabo de 5 años a los mismos alumnos les pasó la misma prueba y resulta que bajó casi a la mitad. Y cuando tenían 15 años los mismos alumnos repitieron la prueba de creatividad y casi era inexistente, no llegaba al 20%. Claro. Es decir, realmente el sistema educativo está mal diseñado en muchos aspectos y debería de mejorarse en cantidad de situaciones la forma de enseñar a los alumnos y prepararlos un poco de cara a esa educación del futuro, ¿no? Esa es la idea clave. Claro. Todo ello desarrollando el pensamiento crítico, nos decía, y fomentando el trabajo en equipo. El trabajo en equipo también es algo que las empresas cada día valoran más. Hoy día en las empresas ya no se trabaja de una forma tan vertical como se hacía antes, sino que al contrario, hay un trabajo más horizontal donde los equipos tienen un peso muy importante. ¿Por qué? Pues lógicamente varias mentes piensan mejor que una sola, indudablemente. Cada uno hace unas aportaciones que eso va a contribuir a la mejora de la empresa y a la mejora, lógicamente, de la toma de decisiones que haya que llevar a cabo, ¿no? Por tanto, consideramos que hay que enseñar a trabajar en equipo a los alumnos. De ahí que, por ejemplo, en los colegios hay una metodología de enseñanza de la cual hablamos aquí en una ocasión, cuando vinimos a otro programa, si lo recuerdas, Juan, que decíamos la importancia del trabajo cooperativo en las aulas, enseñar a cooperar y a colaborar a los alumnos. Esa metodología de enseñanza cooperativa, desde luego, puede fomentar que esos alumnos, cuando lleguen años más tarde a la empresa, sepan cómo relacionarse con los demás, tengan unas habilidades de comunicación para saber transmitir su forma de pensar, sus argumentos, y eso les va a ayudar a saber trabajar con los demás coordinadamente en pro de conseguir unos objetivos y una meta en común que es válida para todos y buena, claro. ¿El libro está orientado para profesionales o también para las familias? En general, el libro, hombre, hay un apartado importante en algunos aspectos del ámbito pedagógico y pensando en los profesores, indudablemente. Yo cuando realicé este trabajo pensé mucho en la labor del profesional que está en las aulas también, al frente, y en algunos casos damos pautas de cómo enseñar a pensar a los alumnos, pero también es válido para enseñar a pensar a los hijos por parte de los padres. Es decir, cualquier persona, y todo lo relativo al capítulo relacionado con las emociones o la inteligencia emocional es válido para cualquier persona, porque son habilidades para la vida. Las vas a poder emplear a lo largo de tu vida en cantidad de situaciones y circunstancias, independientemente de tu trabajo o de tu profesión, que también lo puedes aplicar allí, indudablemente, pero que, lógicamente, son habilidades esenciales para la vida para cualquier persona. ¿Y por qué plagado? Perdón, sí, me decía. Sí, no, simplemente eso, que son habilidades esenciales y útiles. Las competencias emocionales se van a poder desarrollar en cualquier momento de nuestra vida, cualquier persona puede hacer uso de ellas. ¿Por qué plagado de ejemplos que tienen que ver con el cine? Pues efectivamente, bueno, yo me considero cinéfilo y amante del cine en gran medida desde hace muchos años, y creo que era una manera de aprovechar como recurso pedagógico el cine que los profesores también pueden utilizar. De hecho, en el capítulo, por ejemplo, de las emociones hago referencia a una película muy conocida, Inside Out, o Del Revés, donde una niña se traslada de ciudad a través de dibujos animados y con sus padres, y cómo va experimentando las emociones básicas tan importantes, la alegría, el miedo, la tristeza. Y realmente eso, para trabajar con los niños, los padres pueden ver la película junto con ellos, o los profesores en los colegios, les pueden dar pie a que ellos aprendan a reconocer las emociones en sí mismos, a reconocerlas en los demás, y lógicamente eso les va a ayudar a saber establecer unas relaciones interpersonales mucho más válidas, ¿no? Usted ha trabajado a lo largo de toda su vida ligado a la educación en Asturias. Ha atravesado prácticamente
todos los puestos que tienen que ver con la educación, desde profesor hasta inspector, bueno, absolutamente todos. Bien, basado en esa experiencia, en los años acumulados, ¿en qué momento se encuentra la educación en Asturias? Pues bueno, la educación en Asturias está un poco en Pero la línea... ahora deme un titular. Sí, en la línea más o menos similar a otras comunidades. Quizá en algunos aspectos mejor, en otros a lo mejor quizá necesitaría mejorar en algunas otras cuestiones, sobre todo a nivel organizativo y metodológico, pero yo diría lo siguiente. Ahora mismo con la actual ley de educación, la LOMLOE, lo que se está trabajando fundamentalmente son competencias que se están desarrollando no solamente en España, sino en otros países de la Unión Europea. Desde finales de los años 90 hay un proyecto, el programa de SECO, de selección de competencias, que se intenta aplicar en todos los países de la OCDE, con lo cual lo que se persigue es que esas competencias las desarrollen los alumnos en España, en Francia, en Italia o cualquier otro país de nuestro entorno próximo. El cómo se hace en cada caso, bueno, todos sabemos que varía sustancialmente, y en España, al ser 17 comunidades autónomas, con las cuales algunas tienen competencias plenas a todos los niveles, pueden llegar incluso a hacer modificaciones, tener su propia ley educativa, como ocurrió en los últimos años, ¿no? Entonces eso a veces establece ciertas diferencias y se pierde la uniformidad a nivel global del país. Pero sí es verdad que se están trabajando esas competencias en comunicación lingüística, comunicación plurilingüe, dominio de varios idiomas, todo el desarrollo de la competencia matemática, en el manejo informático, como herramienta digital por parte del alumnado, y la competencia ciudadana, el saber relacionarse con los demás, aprender a convivir y saber, lógicamente, establecer relaciones sociales adecuadas, ¿no? Y, por supuesto, el ámbito afectivo también se contempla en la ley de educación. Desarrollar la parte afectiva de los alumnos, tanto de infantil como de primaria, que habría que trabajar con ellos todo lo relativo a las emociones de las cuales comentamos en el libro. Por tanto, bueno, en Asturias, que es la pregunta que me haces, yo diría que estaría dentro de la normalidad. Se dedicó mucho énfasis en el tema de atención a la diversidad en los últimos años. Me consta que se hizo un esfuerzo importante para atender al alumnado con discapacidad o con ciertas carencias a nivel socioeconómico y cultural por parte de las familias que tenían más necesidad, y hay un esfuerzo en ese sentido de querer ayudar a esas personas más necesitadas. Eso es lo que a mí me consta, por lo menos. Quiero preguntarle también, ¿cada vez se estudia menos o se estudia distinto? Quiero decir, mi hijo estudia menos que estudié yo estudié menos que mi padre. Quizá hay un cambio en el planteamiento. Hubo un cambio en la forma de enseñar desde hace muchos años. En un principio la enseñanza era eminentemente memorística, de datos y tal. Hoy día se sabe que al alumno, lo que yo planteo en el libro es que no es tanto la memorización, la memoria es necesaria, por supuesto que sí, pero hay que enseñarle a pensar y hay que enseñarle a razonar. Y más que a contestar preguntas, tiene que aprender él a hacer preguntas. Él tiene que saber preguntar. Eso le va a desarrollar su pensamiento de forma más crítica, como decíamos antes. Es decir, hay que hacer que los alumnos piensen, enseñarles a pensar por sí mismos y aprender por sí mismos. El aprender a aprender a lo largo de la vida es algo ya que está plenamente admitido. El informe de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, de los años 90, dice claramente que uno de los elementos claves es enseñar a ser persona, enseñar a convivir, enseñar a ser, y, lógicamente, enseñarle a aprender. Que el alumno aprenda por sí mismo herramientas para poder desenvolverse el día de mañana en cualquier circunstancia. Esa es la idea clave. Entonces, sí, cambió la forma de educar y la forma de aprender. Hoy día los alumnos son mucho más autónomos y tienen mucha más variedad y formas de aprender que tuvimos nosotros. No existían los medios de comunicación que hay hoy en día. Pero son autónomos, quiero decir, si tienen el móvil en el bolso, son eminencias, pero si no lo tienen, no saben qué río es el más caudaloso de España. Sí, San Google, por ejemplo, es verdad que todo el mundo recurre al teléfono, ¿no? Con el móvil en la mano son premios Nobel, sin el móvil no son nada. Ya. Bueno, pero uno de los elementos claves que van a tener que afrontar cuando estén en las empresas trabajando y el día de mañana cuando sean adultos, nadie les va a impedir hacer consultar. Es muy importante saber a qué lugar acceder, dónde mirar, dónde acceder a la información. Y eso es muy importante, que sepan ellos realmente buscar la información precisa en cada momento. Es decir, no solamente está bien tener una serie de conocimientos básicos, que eso es imprescindible. Una cultura general, como se decía antes, todo el mundo debe tenerla, ¿no? Y no cometer errores graves de bulto.
en ese sentido. Pero sí es verdad que las nuevas generaciones van a tener otras formas de aprender y otras formas de manejar la información distinta a la que tuvimos nosotros, indudablemente. Porque los medios tecnológicos que tienen a su alcance son muy superiores a los que nosotros tuvimos. Y eso les va a permitir a ellos pues, acceder a la información de múltiples maneras. Incluso las redes sociales, que son muy denostadas y que indudablemente hay mucha crítica y con razón en muchos casos, para criticarlos. Yo, desde luego, yo prescindo de ellas de momento. Pero reconozco que para los jóvenes en muchos casos también es una fuente de aprendizaje de una manera informal, ¿no? A través de la educación formal típica y característica, ¿no? Claro. Bueno, presenta el libro mañana miércoles a las 7 de la tarde en el antiguo Instituto Jovellanos. Después de este libro, ¿qué? Pues después de este libro seguiremos analizando y pensando en todas estas cuestiones que quizás den para un segundo libro más adelante. Esperemos que así sea. Porque esto no para. Yo creo que no. Los cambios son tan vertiginosos. Yo hay un autor que sigo mucho y leí varios de sus libros, como es Yuval Noah Harari, que es de origen judío. El libro Sapiens, todo el mundo lo conoce, fue un bestseller que vendió millones de ejemplares. Lo mismo Homo Deus, la continuación, o el tercero, 21 lecciones para el siglo XXI, donde da unas explicaciones muy interesantes sobre cómo fue la evolución humana y el conocimiento de la humanidad a lo largo de los siglos, ¿no? En esa misma línea de Sapiens está también el libro precioso que a mí me encantó, Vida, la gran historia de Arzuaga, que es un libro desde un punto de vista incluso más científico que el de Sapiens de Yuval Noah Harari, ¿no? Pero esos libros de ensayo que son una maravilla y que, bueno, la mayor parte de la gente, sobre todo el mundo educativo, debería de alguna manera tener como referentes, ayudarían mucho a enfocar muchas de estas cuestiones, ¿no? De cómo va evolucionando la humanidad y los cambios tan importantes que están produciendo. Pues este autor, Yuval Noah Harari, dice que los cambios que se están produciendo actualmente son tan vertiginosos y cada vez van a ser más rápidos, que una de las características más importantes para el ser humano es tener un pensamiento flexible, una capacidad de adaptación y de adaptabilidad al contexto continuamente cambiante, fundamental, y sobre todo para él la importancia de saber trabajar en equipo y colaborar unos con otros. Iba a finalizar la entrevista, pero quiero preguntarle dos cosas más. Vamos a ver. Preparar a los jóvenes para las profesiones de futuro, pero ¿nuestro país está preparado para esas profesiones de futuro o estaríamos formando para exportar? Quiero decir, esto que se dice muchas veces de al tu chiquillo vas a tener que ir a verlo a Singapur, a Taiwán o a Denver, Colorado. Es una triste realidad y es verdad que todavía hace poco leí recientemente la noticia que Asturias tiene casi la mitad de la población juvenil fuera de su región, ¿no? Trabajando, y sobre todo gente, muchos de ellos con titulaciones universitarias que están aprovechándose de ello otros países, indudablemente, ¿no? Conocemos todos a muchos padres que tienen a sus hijos fuera, como dices, esa es la cruda realidad. Lo cierto es que España tiene un buen sistema de formación universitario, aunque sea mejorable en algunos aspectos, lógicamente, pero realmente habrá que hacer un esfuerzo por lograr que muchas de estas nuevas generaciones aporten todo ese conocimiento que van adquiriendo en su formación a nuestro país y a nuestra comunidad especialmente, ¿no? Y la última que quería preguntarle. El otro día un profesional de la educación, ahí sentado, decía, se dirigía a los padres y decía, logren ustedes o consigan ustedes que los chiquillos estudien, se interesen, tengan ese pensamiento crítico. Decía, porque hay tanta mediocridad tirando hacia abajo que mínimo que destaquen van a ser unos fenómenos. Bueno, sí es cierto, bueno, lo de la mediocridad es decir, últimamente parece que se está devaluando un poco los conocimientos que hay a través del sistema educativo vigente, ¿no? El sistema educativo vigente es mejorable. Yo recuerdo un libro que leí de José Antonio Marina, que para mí es un referente muy importante, el gran filósofo, que se titula Despertad al Diplodocus, donde hace unas propuestas muy interesantes en el 2015 cuando lo sacó, sobre cómo mejorar nuestro sistema educativo. Él decía que en 5 años, si se siguieran algunas de sus propuestas, mejoraría notablemente el sistema, ¿no? Y eso afectaría a no cambian la ley cada cambio de gobierno. Sí, los cambios de ley, desde luego, son muy contrarios. A mí me parece que fueron cambios desafortunados. No hay un pacto por la educación. Es lamentable que después de
bueno, pues en cuestión de poco más de 2 décadas tengamos 8 leyes orgánicas de educación puestas en el BOE, dejando impronta al ministro correspondiente de turno. Entonces yo creo que eso fue muy lamentable porque desorienta a la sociedad, a los padres, a los profesores y a los alumnos, que son los, digamos, los sufridores de estas circunstancias y estos cambios, ¿no? Esperemos que algún día los 2 grandes partidos que puedan gobernar nuestro país consigan ponerse de acuerdo y dar una estabilidad a la educación, que yo creo que es un pilar fundamental de la sociedad junto con la medicina, que deberían cuidar muchísimo más, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, esperemos que eso ayude. Y ya digo, esperemos que algún día esas propuestas, yo por ejemplo, José Antonio Marina, en el libro que citábamos antes, hablaba de hacer grandes cambios en la formación del profesorado, en el tema de las familias también, la importancia de implicarse en la educación en valores, en una línea común con lo que se hace en los colegios, la importancia de que el Estado y la Administración también colaboraran ampliamente en una amplia dotación de recursos materiales y humanos hacia los centros educativos, y después que las empresas también colaboraran un poco en esa misma línea. Ahí están los pilares importantes para mejorar la educación. Los pilares y los retos, sin duda. Gerardo Fernández, autor de este libro, bueno, pues Educar para las profesiones del futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Juan, muy amable. Gracias por la invitación. Nada, a usted. Bueno, nosotros ahora nos vamos a publicidad, muy rápidamente. A vuelta vamos a afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Unos escaparates y estamos ahora mismo con ustedes. Bueno, vamos a continuar. A vuelta de los anuncios, a vuelta de publicidad, vamos a continuar el programa de esta noche. Entramos ya en lo que es su recta final para hablar, bueno, pues de una fiesta tremendamente querida por todos los asturianos y de la que nos van a hablar a continuación nuestros invitados. Vamos trabajando con tiempo, porque la fiesta es el 11 de noviembre, pero atención porque los actos festivos, bueno, pues ya comienzan prácticamente este fin de semana. Hablamos de la fiesta de los humanitarios de Moreda. Bueno, pues ¿quiénes se encuentran esta noche con nosotros? Pues vamos a comenzar presentándola a ella, que es Esperanza del Fuello, que es la presidenta de la Asociación de los Humanitarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y con ella ha venido pues un hombre que lo ha sido prácticamente todo en esta fiesta. Ha sido pregonero, ha sido humanitario del año. Bueno, y es un alma mater siempre a seguir y siempre a consultar cuando llega esta época festiva en el concejo de Aller. Hablamos del psicosteta asturiano Ramiro Fernández. Ramiro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás en todo? ¿Estás en todo? Bueno, ¿O lo intentas? Lo intento. ¿O lo intentas, en este caso? Intento. Bueno, vamos a ver, digo yo que la fiesta es el 11 de noviembre como tal, pero los actos ya comienzan el 28 de octubre, ¿no? Sí, empezamos este sábado con la muestra de música tradicional Tocando por los Pueblos. Ya llevamos 26 años haciéndola, es una muestra de música tradicional, de folk, de distintos ámbitos. Suelen acompañarnos siempre un grupo asturiano y después un grupo de cualquier otro país, porque estuvimos hasta de Irlanda y demás, Bretaña, etcétera, y de España, ¿no? Sí. Este año, pues como el grupo es de casa, quisimos que fuera como una demostración de lo que se puede hacer aquí en Asturias y sobre todo desde nuestro concejo con la música tradicional. Claro, bueno, funciona un poco de unión de culturas, pero en esta ocasión potenciando más lo de casa, ¿no? Sí, a ver, Eslabón Tourné, que lanzaron ahora un disco nuevo y bueno, pues hay que dar ellos también un poco de empuje desde lo que son los nuestros, ¿no? Claro que sí. Hay que ayudar a la gente nuestra también. Claro que sí. Y a partir de ahí ya todo el programa festivo, ¿no? Empezamos, luego seguimos con el día 4, que es la verbena de la Montera Picona. Eso es un baile, bueno, siempre lo llamamos así, de hecho es un baile normal en una carpa con músicos también de baile normal de baile, ¿no? O sea, después tenemos el día 7 en los colegios, la entrega de los premios a los niños de los colegios con una actuación. En este año tenemos al Mago Loco. Sí. En el cual, pues bueno, eso fue un consenso que hubo entre los directores de los colegios en aquella época de hace 35, casi 40 años, con los humanitarios, para hacer un día con ellos de humanitarios, en el sentido de que conocieran sus raíces. Sí. Y conocieran también al mismo tiempo la vida de los humanitarios, ¿no? Porque
Los años pasan, claro, pero digamos que la semilla está ahí y queremos que siga dando frutos. Entonces, el día 7 tenemos eso. Este año el tema a tratar fue el patrimonio minero ayerano. Ayer precisamente se fallaron los premios, sí, y demás. Y luego el día 8 pues siempre tenemos un partido de bolos con los chicos del IES Valle de Ayer. claro. Vienen a jugar estos bolos pues, campeones que fueron del mundo, como Chiruca y bueno, una serie de ellos más que vienen. Es un grupo de chicas también, Sí. porque ahora como la mujer también juega y tiene peña bolística, entonces, bueno, pues es muy interesante para que los chavalinos también no pierdan ese juego nuestro, tan nuestro, ¿no? Y seguimos, luego tenemos el pregón, que es un acto cultural muy interesante, al menos a mí me lo parece, Sí. no sé a los demás, pero no sé, es un acto en el cual el pregonero en esta ocasión viene desde Paraguay, es un ayerán de Moreda. Luego ahí también hacemos un homenaje al que nos hizo el cartel, a Félix de Piñera, que está muy emocionado cuando lo aceptamos, porque bueno, fue un regalo y una sorpresa tremenda. Y después hacemos lo que es el humanitario del año. En esta ocasión pues pensamos en una persona que estuvo viviendo en Bélgica muchos años, pero que desde allí traía todos los años él y fomentaban un grupo de personas para venir a la fiesta. En aquellos inicios, a mí me tocó muchas veces, yo bailaba en un grupo de baile, me tocó muchas veces ir a Ranón a recibirlos, claro. pero al pie del avión, porque venían solo preparados para ellos, se venían 2 aviones. Entonces, él siguió con esa costumbre. Hoy día vive en Moreda de nuevo, pero tiene la familia en Bélgica. Y nos pareció muy interesante porque hablando con él nos parecía justo hacerle ese reconocimiento, porque hablando con él y contando cómo hacían para que viniera la gente, que después incluso negociaban con Alsa para que los recibiera y los trajera hasta Moreda, ellos ponían una hucha por diferentes bares asturianos, Sí. para que aquella gente que no tenía dinero para pagarse el billete, poder pagarles ellos ese billete para que estuvieran en su tierra, aunque fueran un par de días. Qué bueno. Y yo creo que eso es muy, muy interesante, pero sobre todo muy humano. Claro. Demuestra esa humanidad que nosotros siempre decimos como lo que somos, como humanitarios, ¿no? Entonces, cuando nos explicó bueno, pues todo lo que hacía y demás, pues la Junta Directiva pensamos, coima, mejor humanitario este año, hay que hacer ese reconocimiento a esta persona. Tanto es así que en Bélgica llegó la onda, llegó la voz de que él iba a ser, y vienen 45 personas desde Bélgica para felicitarle y estar con él ese día. Qué bueno. Eso demuestra que la grandeza de la persona se lo merece y sobre todo el cariño que le demuestran hoy día todavía a esta persona por todo lo que hizo. Creo que es importante reconocerlo. Sin duda. Y después tenemos la Xiana, que es la persona joven, chica, que representa, pues eso, la mitología de nuestra zona y, bueno, de Asturias. Y entonces, pues, es una chica siempre de allí, de Moreda, que es socia, o bien es ella, o bien la familia. Sí. Y siempre se elige una persona, una chica de esta edad. En este caso, Carmen Rodero, o sea, García Rodero, que está entusiasmada, que sabe muy bien ya desde chiquitina lo que era vestirse con nuestros trajes tradicionales. Y bueno, pues así más o menos. Luego está el día grande, que es el día de San Martín, porque bueno, empezamos con un alborada donde todos los protagonistas bajamos desde nuestra sede social, acompañados de los gigantes, del Baipinón, el Ramu, que es de pan de escanda, y unos grupos de baile y de gaitas. Vamos a misa, que se celebra cantando la misa tradicional a la gaita al estilo ayerán, con eso. Entra la banda acompañando el ramo y tocando el himno de Asturias.
se sale y entonces es la puya del ramo y después ya el desfile por las calles de Moreda, por la calle, porque es como una rueda, pero bueno. Sí. Entonces estamos con este año, hay 43 motivos entre xiandas, grupos de baile y grupos de bandas de gaita. Madre mía, tiene un programa, Ramiro, ¿verdad? Más completo ya no se puede. Ya más completo ya entiendo que no se puede. Bueno, Ramiro fue pregonero de esta fiesta, fue humanitario en el año 2005. ¿Cómo recuerda aquel momento, Ramiro? Bueno, como recuerdo, yo soy una persona tremendamente agradecida, ¿no? Y escuchando a la presidenta, pues que me hayan distinguido en ese sentido esta sociedad tan humanitaria y tan extraordinaria, pues yo me sentí pues tremendamente agradecido. Ten en cuenta que yo, que estoy en Oviedo, llevo muchos años, lo he sido casi todo en el concejo de ayer, Sí. empezando ella, que me invitó al pregón, después me eligieron humanitario del año, después fui el primer hijo predilecto. Claro, ¿qué quieres que me sienta, no? Pero vamos a ver, Ramiro, si juntáramos o lográramos reunir en una sala los trofeos, ahí se andaría con el Real Madrid, más o menos, tendría una sala de trofeos. Pero en este caso fue profeta en su tierra, que dicen que es lo más difícil que hay. Es decir, que tus propios vecinos, tus propios convecinos reconozcan esa labor. Eso tiene que llenar de un orgullo tremendo. Sí, pero lo más importante es que lo notas en la calle, ¿no? Sí. O sea, yo soy la persona, por lo que veo, respetada, querida, valorada, y a donde voy, pues, en fin, hombre, Ramiro, tal, bueno, aunque por ahí arriba me quitan muchos la R y la A, porque realmente de Guaje yo me era todo conocido por Miro, el de Candela, ¿no? Sí. Entonces, pero no quisiera en esta ocasión, si me permites, la presidenta, que se expresa extraordinariamente bien, yo tengo que hacer un canto a esta labor que esta mujer hace al frente de esa asociación. ¿No, Juan? Sí, sí. Es una labor extraordinaria. Pocas personas, creo que es por la cuarta o la quinta elección que ella dice que se presente quien quiera, pero nadie se presenta. ¿Por qué? Porque ella lo lleva como si fuese, vamos, su propia vida, haciendo esa labor porque cada año la fiesta se consiguió que sea fiesta local en el municipio, en el concejo. Sí. Luego ese día, pues ella luego lo dirá también, la cantidad creo que todos los restaurantes y bares, yo creo que hasta en Mieres celebran también ese día la fabada y digamos que lo principal, los gallos o el bacalao, y luego el panchón, el postre típico allerano y les casadielles, ¿no? Y eso lo están popularizando. Pero lo más importante, Juan, y es que nuestros televidentes sepan, es la labor sorda y callada que hacen con toda esta gente que en fin, que no tiene las facilidades, que tal, por ejemplo, pues en Navidades, en tal, donde a esas personas que viven solas se acercan los humanitarios a que no le falte nada esos días tan entrañables. Es una labor, repito, que no se ve, pero se palpa. Claro. Y yo quisiera en este sentido felicitar a Esperanza, porque ella es la que mueve a los demás, tiene un coraje. En eso nos parecemos un poco, hasta incluso somos un poco cabezones, ella y yo, ¿no? Pero es la única manera de conseguir lo que ella está consiguiendo, ¿no? Claro, porque cuando estaba mirando para hacer la entrevista, bueno, pues más allá del desfile de carrozas, folclore típico asturiano, decía, la fiesta es singular por dos razones. La primera, porque nace del asociacionismo vecinal con una finalidad social y solidaria de apoyo a los más desfavorecidos, como lo que nos decía Ramiro. Y la segunda, porque la gastronomía típica de la fiesta, fabada, casadielles principalmente, incorpora también el panchón o postre allerano. Entonces vamos a ir por partes, Esperanza. Lo primero,
A lo largo del año, ¿a cuánta gente que no, bueno, pues lamentablemente no tiene los recursos de manera autónoma pueden atender, y no solo en esta fecha, sino como dice Ramiro, bueno, pues en Navidad y en otras fechas del año? A ver, el nombre de humanitarios, lógicamente, nos lo dieron la gente del pueblo por la labor que hacían aquellos primitivos humanitarios, ¿no? La labor empieza ya en enero, o sea, ¿cuántas familias? La verdad es que muchas, demasiadas. Cuando en el 2007 fuimos pueblo ejemplar, me preguntaba un periodista que qué veía en esto. Sí. Y yo le contesté que ojalá no existiera, porque Claro. sería que el estado de bienestar social lo tenía todo el mundo y no sería necesario. A día de hoy eso aumentó. Sí. Al año siguiente, a los 2 años, fue cuando entramos en esta crisis tan tremenda, y entonces ahí aumentó. Hoy día hay mucha gente de fuera, tanto de fuera de Asturias, o sea, me refiero a migrantes, como gente del propio pueblo, del concejo, que lo necesita. Entonces, tenemos un ropero tremendo, Sí. colaboramos con otras entidades que lo precisan, porque si algo tiene el pueblo de ayer, el concejo, es esa solidaridad tremenda. Cuando surgió el tema grave y serio, que fue lo de Ucrania, Sí. en menos de 8 días conseguimos reunir 4 camiones y 5 furgonetas. Fuimos los primeros que acudimos a recibir a esta gente cuando vino el primer autobús que hubo. A razón de ahí, pues sí que hubo mucho trabajo, pero también hubo mucha gente voluntaria que, al enterarse que hicimos como el almacén nuestro, que nos pilló tal, la verdad es que fue tremendo la ayuda y demás. Seguimos teniéndola durante todo el año, porque nosotros colaboramos con otras entidades, como te decía, y mandamos, pues todavía ahora tenemos como otra furgoneta grande preparada, pero no solamente para mandar a Campomanes, porque marcha para afuera, marcha para estos países que están es que esto de la guerra tiene más nombre que otros países que están pasando necesidades, ¿no? Y este va para uno de esos países en el cual siempre están necesitando, tristemente, tal. En el tema de la comida, nosotros atendemos a unas 20 familias y luego gente que vive sola o que no tiene a nadie. En la campaña de Navidad recogemos juguetes, tenemos ahí un almacén tremendísimo de juguetes que, bueno, pues los críos van, se les permite coger a 5 juguetes, con la inclusión de un libro. Ahí está. Eso es algo que tenemos. Genial. Y entonces va muchísima gente. El año pasado fueron casi 90 críos. Y después colaboramos con otra entidad también que no lo recibe y les mandamos pues 2 o 3 coches, porque ya te digo que nos llegan muchísimo. Colaboramos con una red madre, no solamente de Oviedo, sino de Extremadura. Nos piden cosas de bebés de 0 a 2 años, pues con carricoches, bañeras, cunas, en fin, de todo lo que nos llega. Esa es la labor que realmente se hace, digamos, pues todo el año. A razón de eso, pues a razón de recibir el premio Pueblo Ejemplar en aquel año, y con idea primero de cuando hicimos el recorrido de los 100 años en el 2005, vimos muchísima ayuda y muchísima colaboración, ¿no? Entonces pensamos en hacer unos galardones que premiaran y reconocieran esa labor, no solo a nivel de Asturias, sino a nivel nacional. Y creamos los galardones, uno a la tradición y otro a la solidaridad. Y después una medalla de honor. Entonces, llevamos 16 años ya con ello y hemos premiado en Asturias, porque el de la tradición es solo para Asturias, para hacer valer lo que somos y las raíces que tenemos, y que no desaparezcan estas, ¿no? Y el de la solidaridad va a nivel nacional. Entre ellos, pues bueno, fueron Aladina, fueron entidades
y este año concretamente fue la Asociación Galván. Sí. Y en la tradición Astillero Pacho, que se sorprendió mucho que alguien de Castropol fuera reconocido por nuestra labor. Son cosas que eso complementan y dinamizan la zona nuestra. Y yo lo veo, vamos, el grupo de directivos lo vemos así, ¿no? En el cual, pues, hay que estar trabajando y hay que estar cara a la gente. Y es lo que hacemos, no hacemos más cosas que eso. No hacen más. Dice, no hacemos más. No hacemos más. Bueno, como tenemos hacemos una... poco, no hacemos más. Fíjate. Bueno, tenemos cuidado. una semana cultural muy interesante, en fin, con Tremendo. diferentes cosas. Si nos vamos al tema gastronómico, fabada, casadielles, bueno, eso sabemos lo que es. Incorpora también el panchón, que es un postre ayerano. Bueno, vamos a ver, a esta hora de la noche, que ya el hambre aprieta y ruge el estómago, ¿pero qué es el panchón? A ver, el panchón se crea a razón de las necesidades que había en aquel entonces, Sí. ¿no? Que, como yo digo, se aprovechaban hasta les migues. Sí. Está hecho de pan de escanda, se envuelve en unas hojas de verdura y los rescoldos del carbón o de la madera se ponían por encima hasta que eso se hacía miga, se hacía pan, ¿no? Sí. Ese pan se conservaba antes muy bien en la masera, no se estropeaba. Hoy día ya no tanto, porque con esto de tal. Pero se sigue manteniendo la espiga y se sigue manteniendo el panchón. Cada mujer en el concejo tiene su secreto, pues hay que hacer de una manera. Eso luego se esmiga todo. Sí. Cociendo la manteca de casa, cuando está hirviendo, se van añadiendo esas migas y al mismo tiempo azúcar. Sí. Hay gente que le echa miel, porque al antaño no existía el azúcar, había que echar miel. Claro. Entonces, por eso yo digo siempre que del panchón se aprovechan hasta les migues, Claro. porque había necesidad. Entonces, había que aquello que quedaba no lo podías tirar. Entonces, ¿qué se hacía? Pues un postre para comer. Eso sí, se come caliente. Y aquel cuando dices, pero un postre caliente, sí, un postre caliente. Si no lo probaste, nunca te invito a probarlo. Nunca lo probé, pero veo yo que es de dieta completamente y tiene que estar, además, tremendamente rico. Ramiro, entonces podemos decir que los humanitarios son la conjunción perfecta, la unión perfecta entre la confraternidad solidaria y el buen comer y beber, en este caso, que nunca puede faltar en una fiesta asturiana, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso es lo que la presidenta ha dicho todo muy bien. Se engloba luego un día para festejarlo, ¿no? Que es el 11 del 11, ¿no? Sí. Que ya está institucionalizado y ahí se celebra, digamos, la alegría donde puedo decir que no solo Moreda, el concejo de ayer se vuelca, nos volcamos. Yo, por ejemplo, pues yo llevo 8 o 10 amigos todos los años a eso, ¿no? A tomar la fabada, las casadielles y el panchón, que es un típico de tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que después de todo un año de trabajo, de colaboración extraordinaria, bueno, pues llega el día de la fiesta, de la confraternización, ¿no? Sí. Donde incluso cuando en estos pueblos suele haber rencillas y suele haber tal, pues creo que es un día concreto donde se puede llegar a la concordia y al entendimiento, ¿no? Claro. Esto es lo que se consigue aparte de todo lo que ha dicho la presidenta, de este día que concluye el 11 del 11, ¿no? En la fiesta local en ayer. Casi nada. Presidenta, ¿cuánta gente esperan reunir basándose en la experiencia de otros años? Pues yo creo que este año tremendo. Viene gente, lo que tengo conocimiento hasta ahora, viene gente de Nueva Zelanda, viene gente de Puerto Rico, viene gente de Grecia, después de los países de Bélgica, de Francia y de Inglaterra. Eso lo tengo ya confirmado de que viene. Sí. También gente de Santo Domingo. Y está dudoso alguien de Argentina, porque no encontraban billetes, pero yo creo que los hayan encontrado. Y de Brasil. Y después de las provincias españolas, yo creo que tenemos una representación de casi todas, porque es tremendo.
Sé que viene gente de Córdoba y de Jaén, de Madrid y de Valencia. Hay una pandilla que lleva casi 35 años que viene de León y ya no fallan. No fallan. Esos ya son fijos. Sí, sí. O sea que el número de gente yo calculo que este año va a ser tremendo. A ver, entre los 15 a los 20.000 más o menos. Entre los 15 y los 20.000. Tú piensas que no hay capacidad para comer la fabada en todo el concejo y se está dando en Pola de Lena, en Oviedo y en Madrid, y en Mieres, perdón. Con lo cual eso yo creo que es importantísimo. Que ya ha traspasado fronteras. Bueno, por algo somos también la primera cofradía gastronómica que existió en Europa. Claro. Entonces yo creo que somos cofrades de honor de varias cofradías de aquí de Asturias. Y bueno, nos reconocieron en el año 2008 en Baena el ser la cofradía más antigua que existía en Europa, por datos que tenía. Con lo cual, pues bueno, todo va unido, ¿no? O sea, nuestro lema es solidaridad y tradición, ese es un lema nuestro. Y si es a nivel como de solidaridad, yo tengo datos de que ya somos la más antigua que existe en el mundo, porque aunque estamos desde 1905 registrados, yo tengo datos de 1889, en el cual ya se celebraba la fiesta. O sea, la gente no iba a trabajar, aunque los mineros, y hay una nota muy, muy curiosa que manda el director de zona de la minería a Madrid, donde dice, ayer no asistieron al trabajo por ser fiesta en el pueblo. Con lo cual ya nos da a entender desde qué datos existen. Y efectivamente, como registrada, somos la más antigua. No me gusta mucho los siglos porque me gusta más lo nuestro, pero la asociación humanitaria más antigua que existe en el mundo. Madre mía, bueno, el peso de la tradición hay que mantenerlo, sin duda. Presidenta, si me va a permitir, para finalizar, que el que fue humanitario del año, el que fue pregonero, que invite, bueno, pues a la gente que nos esté viendo a que, bueno, que se desplacen hasta el concejo, que está bien bonito, que tiene bastantes cosas que ver, o muchas cosas que ver, y gente fantástica y tremendamente amable, y que pasen una jornada festiva, no solo degustando la buena mesa, la buena cocina, sino también siendo solidarios, cada uno en la medida de sus posibilidades. Ramiro, adelante. Juan, lo has dicho ya perfectamente, ¿verdad, Presidenta? Soy un fenómeno. Sí. Lo ha manifestado ella tal. Lo único que yo quisiera en ese sentido concluir es que no solo se llenan los restaurantes y los bares y los chigres para preparar esa fabada y comer y tal, sino que en las casas, en todas las casas, invitan, por eso hay tanta gente, porque invitan a familiares, a amigos, a comer la fabada en casa. También porque lógico, no hay, y no hay mejor que un vecino que invite a sus amigos a tomar la fabada. O sea, que quiere decir que todos ya van anotando en su agenda el 11 de noviembre de cada año para estar en el concejo de ayer para celebrar el Día de los Humanitarios. Pues con esa invitación nos quedamos. Ramiro, muchísimas gracias. Esperanza del Fuello, presidenta de la Asociación de los Humanitarios. Muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo, que el tiempo también acompañe, que siempre es interesante que el tiempo acompañe, y que continúen con esa labor de la solidaridad y de la tradición. La solidaridad nunca hay que perderla, y la tradición, como su propio nombre indica, ahí está para cumplirse. Sí, Juan, es que San Martín siempre nos protege, ¿eh? Efectivamente. El día de San Martín es un día espléndido. Efectivamente, porque hay que recordar, para aquellos que... Esto se aprendía antes de pequeño en la escuela, ahora no. San Martín, bueno, pues era un soldado romano que tenía una capa, ¿vale? Y iba a caballo, taca-taca, por allí, por la zona donde él vivía, y vio un pobre, muy pobre, pobrísimo, tal. Y se apeó del caballo y cortó un trozo de capa, la mitad de la capa, vamos a poner, y se la dio al pobre. Le dijo, toma, abrígate que hace frío, que esto no puede ser. Bueno, pues de ahí parte todo, de esa solidaridad. Más o menos, así contado para los niños, San Martín, en este caso. Felicidades a todos los Martínez,
o martinos, en especial a mi sobrino. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ramiro, Esperanza. Gracias a Que ti, todo Juan. salga Gracias, perfecto. Gracias. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Ya vieron que dimos todo un espectro de lo que es la actualidad en este caso, desde los 24.000 visitantes en el canal de YouTube que consiguió Carmen Maragaño con los premios Princesa, pasando por las profesiones de futuro que les esperan a nuestros hijos y nietos, y con la tradición en este caso y la solidaridad de los humanitarios. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.